Buen día, pues es un gusto estar aquí. Le agradezco bastante a los organizadores la invitación a moderar esta mesa, la mesa 5, paisajes y la propiedad agraria. Y bueno, damos inicio con la ponencia de la doctora Teresa Rojas, paisajes de agua y tierra vistos a través de algunos mapas códices del siglo XVI. Adelante, doctora. Bueno, a ver si puedo lograr que se escuche. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, quiero empezar, por supuesto, agradeciendo a Sergio Carrera y al doctor Guerrero Galván por la invitación, por la organización de este coloquio. Me da mucha emoción estar aquí en el Colegio de México, que es una institución que yo siempre he querido mucho y donde he tenido algunos de mis mejores amigos y colegas. Así que tengo mucha emoción y también por verlos a ustedes, los que asisten y los que ya no nos acompañan, pero que han sido muy citados, como Pedro Carrasco, que es uno de mis profesores más queridos, Luis Reyes, en fin, toda una cantidad enorme de investigadores que nos precedieron y que finalmente son como la base de muchos de los estudios que acá se presentaron y que se van a presentar enseguida. Así que nuevamente digo que estoy muy emocionada. También porque en esta exposición que les haré, que es un trabajo realizado en los últimos años, los más recientes, aunque es un proyecto que desde hace muchísimos años en el Archivo General de la Nación concebimos Juan Manuel Herrera y yo, de estudiar los mapas códice o los mapas pictográficos del ramo de tierra sobre todo. Y ahora, pues gracias a una iniciativa de Miguel Ángel Ruz y María Castañeda, pudimos llevar a cabo, ya concretar por lo menos una parte de ese proyecto tan anhelado del estudio de los mapas pictográficos del Archivo General de la Nación. Tuvimos un financiamiento del CONACYT, estamos de hecho terminando el proyecto y cada uno de nosotros pues ha estudiado diferentes de estos mapas pictográficos o mapas códice, que son aproximadamente 64 los que tiene el archivo clasificados como tal y que también ha sido incorporado a la memoria del mundo, en fin, todo esto que ustedes seguramente saben. En este marco, pues he podido también seleccionar algunos de los mapas, quién sabe por qué se movió, porque todavía no quería, de los mapas que por mis intereses y también por este periplo a lo largo de muchos años de estudiar diversos temas, pero siempre alrededor de las obras hidráulicas, de los sistemas agrícolas, de la tecnología, de la organización del trabajo, tenencia de la tierra, en todos esos temas que empecé trabajando con mis maestros Palermo, Armillas y Carrasco, Sanders, en fin, otros grandes maestros. He podido a lo largo de los años ir y venir desde la Cuenca de México, donde comencé, a Mesoamérica, y ahora en la selección que hice de por lo menos estos 3 mapas que presento, pero tengo otros en proceso, vuelvo a la Cuenca de México y la verdad pues seleccioné de los muchos que hay, algunos de los más tempranos y también, debo decirlo, algunos de los más complejos y hermosísimos, ¿no? Como aquí pueden ver, son estos 3 de una zona chinampera de Cuitláhuac o Itláhuac, de Texcoco, de toda la región donde se establecieron los 2 acueductos en la época de Nezahualcóyotl, que es el de en medio, y el de Azcapotzaltongo, que es una región muy interesante, hoy se llama de una fea manera, que es Villa Nicolás Romero, pero antes se llamaba Azcapotzaltongo, que también posee un valor muy grande porque es una parte de una cuenca, la cuenca del río Cuautitlán, que fue modificada también en época prehispánica. Entonces estamos hablando de sistemas de riego y agrícolas prehispánicos que fueron modificados en aquella época y luego
continuaron en uso por las poblaciones de esa región. Entonces, esta pequeña historia pues tiene como interés también hacer un análisis a nivel pues micro, regional, zonal, de estos paisajes del agua y de la tierra, como le puse, para conocer a través de estas especies de fotografías fijas, no tan fijas porque los expedientes de procedencia, estos mapas están incorporados en expedientes, por supuesto, de solicitudes de mercedes de tierras por españoles en estas partes. Entonces, bueno, hay no solamente el mapa, códice, sino también los manuscritos que nos permiten conocer, más allá de la foto fija que puede dar este mapa códice, a acontecimientos vinculados con la negativa o aceptación por los vecinos, como ustedes saben que siempre se hacían este tipo de averiguaciones, de las mercedes solicitadas por españoles en los 3 casos. Entonces, uno de los mapas es este de la chinampería de una parte de la región del pueblo de indios de Cuitláhuac, que era una cabecera prehispánica importante, y esta pintura, como se le llama en los documentos, se produjo y era algo relativamente común en este tipo de solicitudes en el siglo XVI, que las propias autoridades virreinales y en la Real Audiencia ordenara a la autoridad local que tenía que hacer las diligencias para ver si se otorgaba o no la merced, se ordenaba que se hiciera una pintura. Este es el término que se emplea en aquella época. En el caso de esta merced, solicita a un Bernardino Arias Dávila, que ya era vecino del pueblo de Cuitláhuac, un solar y 2 suertes de tierra situadas en una sección de la chinampería de Cuitláhuac en las cercanías del barrio de Santa María Michicalco. Ya un artículo también que ha realizado María Castañeda localizó ya específicamente el lugar, pero diríamos, está en las cercanías de lo que era una cabecera, originalmente un islote, que es Cuitláhuac, que fue agrandado y lo estudió hace muchos años Pedro Armillas, y pues estableció la calidad de artificial de este islote, y de gran parte del paisaje chinampero, como ustedes saben, pues fue producto de la acción humana. Entonces, en esta zona, como vemos en una sección, ya crecía vegetación acuática por encontrarse abandonada a causa de la pérdida de brazos originados por el feroz cocolistli, epidemia ocurrida poco antes, en 1576, y que los documentos mencionan, que investigaciones recientes sobre qué pudo haber provocado este cocolistli parecen indicar que fue salmonelosis, una tremenda bacteria que si alguien ha tenido esa enfermedad, pues sabrá de qué se trata. Pero bueno, el hermoso mapa y los manuscritos documentan la continuidad a 60 años de la conquista de ese paisaje lacustre de origen antropogénico. El mapa es de 1579 y su continuidad, su persistencia en esta época. Vemos así un entramado de chinampas de cultivo, islotes artificiales para habitación y canales para irrigar, drenar y navegar en el pantano transformado. Este sistema fue el sustento productivo de Tenochtitlan y de su región de abastecimiento durante el periodo posclásico, incluidos Xochimilco, Iztapalapa, Culhuacán, Cuitláhuac y Chalco, entre otros. En ese 1579, cuando Arias solicitó la merced al virrey, ordenó al alcalde mayor de la provincia de Chalco realizar las diligencias de rigor, como ya dije, entre ellas pintar el dicho solar y suertes y el asiento del pueblo en cuyos términos cayere, las cuales fueron remitidas luego a la Real Audiencia para que vistos provea lo que convenga, que finalmente no se otorgó la merced. Bueno, vemos la presencia del complejo chinampero, ya parcialmente afectado por los efectos de la epidemia, con sus componentes básicos, las parcelas largas y angostas, los chinametl o camellones, como se llama en la propia documentación,
hechos con lodo y céspedes, también esto se registra, que el tlacuilo dibujó con gruesas pinceladas negras en un interesante patrón de distribución, probablemente relacionado con la topografía y el drenaje. Los canales chinamperos, en este caso dejados como espacios en blanco entre las chinampas, el ancho y azul canal de navegación, que se llama calote en fuentes más tardías, de Acali, canoa, que circunda y delimita la zona, una parte con ahuehuetes en la orilla, dibujados a la manera indígena, mostrando sus raíces, probablemente situados cerca de la tierra firme. Por otro lado, los 6 islotes para habitación ubicados en la Chinampería, 4 de ellos con glifos toponímicos y glosas, Santa María Michicalco, lo pueden ver porque está en la parte de arriba, tiene un pescadito y una casa, es decir, son pictografías todavía muy tradicionales que se pueden leer incluso sin el topónimo náhuatl, sin la glosa, Tepetlapa, Tequisquiapan y Santo Domingo. Los otros 2 islotes sin nombre son precisamente los situados en el área codiciada por el español, con chinampas invadidas por vegetación, cuyas glosas apuntan simplemente tierras. Es decir, todos estos islotes también, por supuesto, son artificiales. Los documentos dejaron constancia inequívoca del origen antropogénico de las parcelas y de los efectos de las epidemias, como se lee en el siguiente texto. Muchos indios del dicho pueblo tienen allí particularmente sus tierras y camellones que ellos y sus pasados con sus trabajos personales hicieron y pusieron para las beneficiar, labrar y esquilmar, hasta que habrá 3 años, poco más o menos, que se dejó de beneficiar por causa del cocolistli, que a la sazón sobrevino, y murieron muchos maseguales de los que habían acarreado los céspedes y lodo, con que hicieron los dichos camellones que llaman chinamil, porque hasta entonces siempre los naturales sembraban ahí maíz, chile y otras semillas. Arias no era nuevo en la zona, pues ya era dueño de tierras con caballos y mulas en las cercanías, cuya presencia causaba conflictos con los campesinos porque estos solían meterse en las chinampas a comerse el zacate y el tule, preciado material con el cual elaboraban petates, además de que dañaban sus cultivos. Bueno, no se conoce el tamaño del área total, pero sí de la zona solicitada, y ahí lo vemos también todavía con las medidas y las pictografías indígenas, la mano, los pantli por el 20, las bolitas. Entonces sabemos que medía entonces más o menos, de acuerdo con cálculos, si tomamos el maitl, que es esa medida, aproximadamente unas 3,5 hectáreas, pero eso lo debo afinar porque luego las medidas esta lo propusieron Williams y Hicks de Texcoco, no son necesariamente las de acá, eso lo tengo todavía que trabajar un poquito. Entonces, bueno, estamos ante el testimonio de un paisaje dominado por la presencia de un sistema agrícola intensivo para la producción de semillas nativas, aunque por otras fuentes sabemos ya que desde muy temprano los chinamperos adoptaron muchas de las plantas traídas por los españoles en sus chinampas desde muy, muy temprano, coles, lechugas y otras que tenían buena venta en la Ciudad de México. También sabemos que las chinampas eran cultivadas por los maseguales, pero eran poseídas por la nobleza cuitlahuaca, lo cual pues no nos debe de asombrar. En este escenario, los españoles y sus explotaciones y su ganado no tuvieron presencia significativa hasta esta fecha, si bien las echaban en espera de expandir sus propiedades ganaderas, cuyos animales ya pastaban en los terrenos cercanos. Y luego, pues la historia posterior muestra, conforme también siguió bajando la población, que el ganado entró a muchas de estas zonas abandonadas, que ya no pudieron los chinamperos seguir trabajando. Sin embargo, el paisaje es muy interesante. Yo le estoy llamando, es en síntesis, un paisaje resiliente, que si bien con cambios persistió increíblemente hasta el siglo XX y hasta el día de hoy con muchos problemas, pero entonces este paisaje, a diferencia de los otros 2, que bueno, expondré muy, muy brevemente, pero que ya tengo un par de publicaciones, a quien esté interesado, el de Azcapotzaltongo y el de Texcoco, que sí fueron bastante, diríamos, apropiados por
los españoles, o sea, tuvieron mucho más éxito, sobre todo en el caso de Azcapotzaltongo, y en el caso de Texcoco, gracias a la presencia de Juan Bautista Pomar, que era terrateniente en la región, pues se defendió mucho más y las tierras continuaron por mucho más tiempo en manos de los principales, entre ellos el mismo Pomar. Entonces, bueno, aquí hay por quien no conozca las Chinapas antiguas, pues hay una foto fantástica que puede dar idea de estas parcelas artificiales de veras increíbles, ¿no? Bueno, y así me imagino que eran los poblados en estos islotes que están en la Chinampería. Bueno, las dos historias que siguen tienen en común, como dije, también la transformación de sus paisajes, pero con una apropiación distinta, sobre todo con la presencia, bueno, este es el área invadida, la presencia de ganado, pero particularmente en el mapa voy a ir a el de la zona de Texcoco, ahí aparece, se supone, la ciudad de Texcoco chiquitita. Es un mapa curioso porque el corral de ganado es más grande que la ciudad de Texcoco, ¿no? Entonces, lo que estamos calculando es que son prototipos que usaron los propios pintores o tlacuilos de los cabildos en varios alegatos. Tiene una importancia muy grande porque pudimos ya identificar los dos acueductos que se construyeron en época de Nezahualcóyotl por él y de Nezahualpilli previamente en la región, que todavía, bueno, ha sido motivo, por supuesto, de estudios como los de Palerm en los años 50, que gracias a este mapa vemos que todavía en esta época, a finales del siglo XVI, están funcionando. El de la derecha es el más, bueno, es doblemente interesante porque es el del Texcotzingo, que es una zona arqueológica, donde hay una serie de acueductos en terraplenes, porque los acueductos prehispánicos pues, no tenían arcos, sino que se hacían sobre terraplenes, pero este río canalizado, ya en la llanura, muestra abajo los molinos de trigo y los batanes de paños que luego proliferaron en la región y que pues testimonian como un sistema prehispánico, todavía sin arcos también, continúan en uso. Entonces, acá un español también quería un montón de tierras, unas mercedes, y que finalmente no se le concedieron, básicamente por la oposición organizada de Pomar a la cabeza y de otros terratenientes indígenas de la nobleza local, de la antigua nobleza colgua, pero muestra el mapa también el patrón de asentamiento todavía con caserías, en la parte de arriba, a la derecha se pueden observar que son bastante bien descritas y que son de los, diríamos, campesinos que cultivan, o los más iguales que cultivan las tierras de las partes montañosas, que también sirvieron pues de motivo para que no se concediera la merced. El otro acueducto es el del Cerro Cuauhyacac. Estos acueductos y otras obras hidráulicas importantes de la época de Nezahualpilli y Nezahualcóyotl, pues son recogidos por Alba Iztlizóchitl y luego por el propio Pomar en su relación de Texcoco, y hemos hecho, ha sido posible más bien hacer una reconstrucción muy detallada que dará lugar, esperamos, a un pequeño libro ya hecho con la colaboración de investigadores jóvenes de la región. Entonces, bueno, ya para terminar esta exposición, les muestro cómo se ve uno de los tramos del acueducto del Texcotzingo, ya con una intervención que hizo una arqueóloga, una intervención criminal, porque hizo un andador que no existía y que rompió uno de los lados del terraplén de este tramo del acueducto, pero bueno, muestra ahora con un dron que ya se puede tener ahí este tipo de acueducto, que era sobre terraplenes para ir de un cerro a otro para ciertos desniveles. Entonces, bueno, estos documentos, ya para cerrar, lo que nos narran historias distintas de cómo
la población indígena, los pueblos de indios de estas regiones, la ciudad de Texcoco y el pueblo de indios de San Pedro, Azcapotzaltongo, retuvieron en parte las tierras, pero otra parte pues sí fue muy pues apropiado a través de Mercedes de sus tierras y de sus aguas. Otro elemento interesante en los dos paisajes es, y ya termino, la presencia de trigo. Es decir, los pueblos de indios adoptaron plantas traídas por los españoles de manera muy entusiasta. El trigo es una de ellas. Edgar, que está aquí en la mesa, es una persona que es de una región que fue triguera también desde el siglo XVI, llenó vacíos que no se, pues no, bueno, se ocupaban pero con maíz, pero con mucha dificultad, y el trigo entonces vino a complementar. Este es un paisaje, el de Azcapotzaltongo, que da testimonio de esta complementación entre las plantas anuales y perennes mesoamericanas y el trigo. Entonces, cada una de estas historias nos da un pequeño fragmento de lo que está sirviéndonos para afinar la historia ambiental y la revolución biológica, tecnológica y también en materia hidráulica, que de hecho se dio, pero para verlo con más cuidado a nivel local y regional, este tipo de material y de documento me parece que es de mucha utilidad, y creo que sí lograremos avanzar para hilar más fino en esta construcción de una historia ambiental, sobre todo en el ámbito de los pueblos de indios de la región. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. Es un gusto ahora darle la palabra al doctor Edgar Mendoza, del CIESAS, quien nos va a presentar un trabajo que se llama Vida y Economía, Pueblos de Indios y Ganadería en la Mixteca. Ahorita ya va la presentación. Hay que darle clic acá. En la pantallita. Muy bien. Bueno, en primer lugar agradezco al Colegio de México y al doctor Sergio Carrera por la invitación a participar en este congreso. Y el tema que voy a presentar, pues ahí está el título: Vida y Economía, Pueblo de Indios y Ganadería en la Mixteca Colonial y el siglo XIX. Y a 500 años del encuentro de dos mundos, invasión o conquista española, es necesario efectuar una reflexión amplia y crítica sobre los cambios, permanencias y transformaciones que sufrieron los pueblos mesoamericanos. Desde la instauración del régimen colonial, la independencia y la conformación del Estado Nacional Mexicano a lo largo de los siglos XIX y XX. En este proceso de larga duración, algunos pueblos nativos desaparecieron por las guerras, epidemias y trabajo forzado. Otros más se resistieron y sucumbieron ante las políticas de poblamiento, castellanización, integración y desamortización de sus tierras comunales. En cambio, hubo pueblos que simularon y se apropiaron de la tecnología agrícola, la legislación indiana o liberal, los sistemas de justicia, las políticas educativas de aculturación y hasta la participación en actividades económicas que les permitieron subsistir y participar en el mercado regional e internacional. En suma, la respuesta de los pueblos nativos tuvo muchos matices de acuerdo a múltiples factores. En esta ocasión abordaré de manera breve el caso de la introducción de la ganadería menor en la Mixteca en general y de los pueblos chocholtecos en particular, para demostrar la importancia de esta actividad económica en las cajas de comunidad y las cofradías de varios pueblos que se adaptaron muy pronto a los requerimientos del sistema colonial. Si bien el tema de la ganadería indígena ha sido tratado por historiadores como José Miranda y luego por Ángeles Romero, La ganadería española, en un libro que se titula Economía y vida de los españoles en la Mixteca Alta, 1519-1720, publicado por el INAH en 1990, considero que muy poco se ha analizado el impacto de la ganadería en la vida social y económica de los pueblos de indios de esta región. Desde mi punto de vista,
La historia de la región mixteca y de los pueblos que habitan en ella desde la época colonial hasta el presente no se pueden entender sin la presencia del ganado menor, actividad que para bien o para mal ha marcado la vida material y las relaciones sociales de los hombres y mujeres que han habitado la mixteca poblana, oaxaqueña y guerrerense. Incluso actualmente, con el ímpetu de la modernización, la apertura de carreteras o fenómenos como la migración, remesas, comercio, apoyos asistencialistas y otras actividades, todavía hay miles de familias que tienen como base de su sustento un pequeño rebaño de chivos y ovejas. Si bien es cierto que el cultivo de la seda fue importante en la segunda mitad del siglo XVI, la grana cochinilla en los siglos XVII y XVIII y la producción de sombreros de palma en el siglo XX, el ganado menor, caprino y ovino, ha sido la actividad económica más importante porque a lo largo de casi 5 siglos ha generado ingresos monetarios a pueblos de indios, cajas de comunidades, cofradías, familias indígenas y comerciantes locales. Por si fuera poco, el ganado cambió la dieta alimenticia y la vestimenta de los naturales, que muy pronto utilizaron la lana de las ovejas, más confortable que el istle y el algodón en estas tierras frías y sequías cíclicas. Pero también hay que decir que al mismo tiempo impactó las relaciones sociales, pues la abundancia del ganado llevó a la invasión de las sementeras de cultivo y generó muchos conflictos por el acceso a los montes de agostadero, o incluso se sostiene que fue uno de los principales factores que ha llevado a la erosión de las tierras de la Mixteca Alta. Y bueno, actualmente, cuando el visitante llega a los pueblos de esta región, se topa con un panorama desolador, tierras áridas y pueblos abandonados. La Mixteca Alta es considerada como una región de alta marginación, pobreza extrema, grave deterioro ecológico, migración aguda y pueblos habitados por ancianos y niños con pocas posibilidades de desarrollo. Pero lo que más llama la atención es encontrar en aquellos sitios pobres enormes construcciones, conventos y templos católicos con retablos barrocos y cuadros al óleo pintados por los mejores artistas novohispanos, incluso en los pueblos más pequeños y alejados de la propia Mixteca, ¿no? ¿De dónde surgió esta bonanza colonial y cómo explicar su decadencia en el siglo XX? Una respuesta se encuentra en el éxito de la economía chivera, cuyo origen se encuentra en la ganadería de la península hispana y que se reprodujo a nivel cultural y económico en la Mixteca, como veremos más adelante. La ganadería generó ingresos constantes a lo largo de varios siglos, no solo para los comerciantes, como dije antes, y ganaderos españoles, sino también a pueblos, conventos, caciques y familias mixtecas. En esta ocasión, pues quiero señalar la importancia económica del ganado que llegó de la península ibérica. Pero como decía ayer la doctora Solange Alberró, para el periodo colonial no podemos entender la historia de los pueblos de indios sin su relación social, política y económica que entablaron con los españoles y castas. Por tanto, también se mencionará la trascendencia de la matanza de chivos cebados como el momento culminante del ciclo ganadero, ciclo que involucraba tanto a indios, castas y españoles. Desde esta perspectiva, hay que destacar que primero los cacicazgos y luego los pueblos de indios, tanto mixtecos como chocholtecos, fueron los dueños de casi todas las tierras, tierras que se consolidaron en el proceso de composición del siglo XVIII. Es decir, con excepción de la hacienda de los Naranjos de casi 9,000 hectáreas en límites con el estado de Puebla, no existieron haciendas en la Mixteca Alta. Las pocas tierras que los españoles recibieron en mercedes y estancias de ganado menor, en el siglo XVI muy pronto las abandonaron o las vendieron a conventos, caciques y pueblos. Sin embargo, los españoles y criollos se dedicaron a controlar el poder político de la provincia y la alcaldía mayor, pero principalmente varios comerciantes de Tepozcolula, Yanguitlán, Guajuapan, Tehuacán y otros poblanos acapararon la producción agropecuaria y artesanal de los bienes de comunidad, las cofradías y las unidades domésticas. Los campos abandonados por la baja demográfica y los pastos vírgenes permitieron el aumento del ganado. Así, de acuerdo con Romero Frisi, a principios del siglo XVII, los pueblos mixtecos y chocholtecos tenían entre 160 y 200,000 cabezas de ganado menor. La mayor parte de estas estancias se dieron en la Mixteca Alta, los pueblos de Coixtlahuaca, Yanguitlán y Nochistlán, seguidas por Tepozcolula y Tlaxiaco, fueron los principales beneficiados.
En la Mixteca Baja destacaron Tonalá, Chila, Igualtepec y Tecomastlahuaca, lo que paulatinamente fue generando ingresos y creando pueblos opulentos. A mediados del siglo XVII, ante las crisis, varios españoles empezaron a comercializar el ganado de los indios y formaron haciendas volantes, conectando la producción caprina con los mercados regionales, y a partir de entonces los pueblos se dedicaron a la crianza y cuidado del ganado, para finalmente venderlos a comerciantes españoles y haciendas volantes. Los bienes de comunidad y las cofradías de los pueblos mixtecos y chocholtecos estaban constituidos por tierras, pastos, ganado menor y ganado mayor, aves, molinos de trigo, sementeras de maíz, cebada. También tenían molinos de trigo y magueyes de pulque, nopaleras de grana cochinilla y hasta una huerta de árboles frutales. Por ejemplo, las cabeceras de Coixtlahuaca, Yanhuitlán y Tamazulapan llegaron a poseer entre 3,000 y 10,000 cabezas de ganado cada uno. Fue tal la riqueza que generó la venta de los productos caprinos en las cajas de comunidad que algunos pueblos contrataron artistas españoles para engalanar sus templos. Por ejemplo, en 1582, el pueblo de Achutla pagó 700 pesos de oro común a Andrés de la Concha por un cuadro al óleo. Lo mismo hizo Tamazulapan, que encargó al mismo pintor una obra que tuvo un costo de 2,000 pesos. Andrés de la Concha también había pintado en la Catedral de México y en otros lugares como Puebla. Así, a lo largo y ancho de la Mixteca, muchos ebanistas, pintores y aprendices poblanos y oaxaqueños diseñaron templos, hicieron retablos, santos y pinturas, todo pagado con las ganancias que generaban los bienes de comunidad y los productos de las cofradías. Como dije, desde mediados del siglo XVII los pueblos vendieron su ganado a los comerciantes españoles, quienes formaron haciendas volantes. Se le conoce como hacienda volante al hato de ganado menor, conformado por miles de cabezas, cuyo dueño era un ganadero o comerciante criollo o español, y su principal característica es que carecía de tierras propias, por lo tanto tenía que arrendar tierras a los caciques y pueblos a cambio de dinero. Para los españoles era más fácil invertir en el ganado de cría que en comprar tierras. Aparte, las tierras pues eran muy pobres, por eso de ahí la explicación que hubiera pocas haciendas. Los dueños de las haciendas volantes eran comerciantes, alcaldes mayores y párrocos, que generalmente eran financiados por comerciantes poblanos que controlaron la producción ganadera de la Mixteca. Estos señores del ganado, a través de lugartenientes, capitanes o mayordomos, en los primeros meses del año compraban ganado de 1 año de edad a pueblos, cofradías y familias, y formaban rebaños de cabras o chivos de 1,000 a 2,000 cabezas como promedio, y arrendaban las tierras de caciques y pueblos para engordar o cebar el ganado durante 6 a 9 meses. Generalmente, estos rebaños a cargo de pastores, tanto nahuas como mixtecos, hacían un recorrido o transhumancia, de la misma manera como se hacía en España, de más de 300 kilómetros de la Mixteca poblana y la Mixteca alta, con un clima frío templado, hasta los ricos pastizales de la Mixteca, de la costa oaxaqueña y guerrerense, para luego regresar en los meses de agosto a octubre a los lugares de matanza que se llevaba a cabo en la última semana de octubre y 1 de noviembre, es decir, antes que el ganado enflacara por las secas y el invierno. Las haciendas volantes fueron en aumento. En 1625 solo había una hacienda volante y para fines del siglo eran más de 27. La matanza era el fin del ciclo ganadero y generaba la mayor derrama económica, no solo para los dueños de las haciendas volantes, sino también para comerciantes, pastores, cajas de comunidad, cofradías, conventos y cuadrillas de trabajadores de varios pueblos especializados en la matanza. Había pueblos que se dedicaban exclusivamente a matar el ganado, otros a pelarlo, otros a preparar el chito, a salar la carne, a freír la manteca. Y por supuesto que también había trabajo temporal para las molenderas, artesanos de petates, tenates, canastos y arrieros que con sus atajos de mula transportaban los productos a las ciudades, minas, trapiches y mesones. A mediados del siglo XVII, Tepozcolula desplazó a Yanhuitlán y se convirtió en el centro económico de la Mixteca. Muchos alcaldes mayores fueron dueños de haciendas volantes. Por medio de su posición controlaron la organización,
producción y mercantilización de los productos agropecuarios y de la mano de obra indígena. Otro tanto de las haciendas estuvo bajo el control de comerciantes de Tepozcolula, Yanhuitlán y Tamazulapan, casi todos financiados por ricos comerciantes de Puebla, cuyos rebaños fluctuaban entre 6,000 y 15,000 cabezas. Es probable que entre fines del siglo XVII y fines del XVIII, en las matanzas de la Mixteca poblana y oaxaqueña se sacrificaran más de 150,000 cabezas de ganado. Aquí hay un ejemplo de 1940, donde en la zona de Tehuacán, solamente en las matanzas de Tehuacán, Acatlán y Guajuapan se mataban entre 80 y 100,000 chivos. En Guajuapan únicamente se mataban entre 25 y 35,000 chivos. Años después, hacia 1970, solo se mataron 8,000 y hoy se matan entre 3,000 y 5,000. Bueno, aquí está la carne de chito. En conclusión, la ganadería menor y las matanzas de chivos cebados fue la actividad económica más importante de las mixtecas oaxaqueña, poblana y guerrerense. Con las ganancias que generó la producción de los bienes de comunidad y las cofradías, no solo se financió la administración local, se completó el tributo y aminoró el efecto de las catástrofes naturales, sino también se construyeron obras públicas, religiosas, capillas, retablos, cuadros al óleo, se compraron campanas, ornamentos del culto, se compraron órganos e instrumentos musicales para las bandas comunales, se hicieron comidas, fiestas de maromas, bailes patronales y hasta se pagaron apoderados o abogados por conflictos de límites de tierras. En estos 500 años, los pueblos chocholtecos se fueron adaptando y transformando. Por ejemplo, en esta zona existen 15 lienzos o códices del siglo XVI, con elementos de escritura prehispánica y caracteres latinos. Además, existen numerosos documentos escritos en lengua chocholteca. Según Sebastián Van Desburg, en la reciente digitalización que se hicieron de los documentos en lengua indígena en el estado de Oaxaca, los chocholtecos ocupan el primer lugar en escritura, por arriba de los zapotecos y mixtecos, que son mayoría de población. Sin embargo, desde la segunda mitad del siglo XIX, en este proceso de adaptación, los pueblos chocholtecos crearon escuelas municipales que coadyuvaron a la disminución del idioma. Finalmente, a mediados del siglo XX, con las políticas de alfabetización e integración cultural, con las misiones culturales, los grupos chocholtecos se alfabetizaron en su mayoría, hasta ser el primer lugar de los grupos en Oaxaca que sabían leer y escribir, ¿no? En este recorrido, los pueblos mixtecos y chocholtecos han perdido su autonomía económica y son dependientes de las remesas de los migrantes, de los subsidios gubernamentales y de los proyectos asistencialistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar. Bueno, ahora me complace darle la palabra a la doctora Margarita Menegus, que tiene un trabajo titulado Los bienes comunales de las repúblicas de indios. Por favor, doctora. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación para participar en este coloquio sobre los 500 años del encontronazo, conquista o presencia hispana en América. Yo voy a retomar un poco el tema que ya fue planteado quizás por el doctor Andrés Lira para el siglo XIX y Luis García para la región de Tehuacán y Veracruz sobre bienes comunales, pero particularmente para la Mixteca Baja en la segunda mitad del siglo XVIII. Y después de escuchar a Edgar, mi amigo y colega, pues voy a quedar muy mal porque voy a hablar más bien de algunos pueblos marginados y pobres de la Mixteca Baja que no participaron precisamente de esta bonanza económica de la cual nos acaba de describir Edgar, que se vivió a través de la ganadería o del comercio de las ovejas en la Mixteca. En primer lugar, quisiera asentar que en muchos casos, si bien la legislación es muy clara en torno
a lo que es la propiedad comunal, los bienes comunales, los bienes de las cofradías y cómo se deben de administrar las cajas de comunidad, lo cierto es que en la realidad encontramos que muchas veces todas estas instituciones se encuentran traslapadas. Y ese es el ejemplo que yo hoy les voy a exponer, un solo caso debido a la limitación del tiempo, que es sobre los bienes de comunidad del pueblo de Huastepec, que pertenece a la jurisdicción más amplia de Chazumba en la Mixteca Baja. Para ello también es importante, yo creo que partir de las diferencias que hay en la definición de bienes comunales o de propiedad comunal, de cómo se definía en Castilla y cómo se llega a definir en América. Brevemente diré que, bueno, referiré dos trabajos, uno de Noel Salomón, que se llama La vida rural castellana en tiempos de Felipe II, quien hizo un trabajo muy acucioso sobre la estructura agraria de Castilla, precisamente en la época de Felipe II, y donde tipifica una cosa y define una cosa que a mí me parece muy importante y que en América no veo claramente que se pase. Él, en su trabajo, entre tantas otras cosas que revisa, define o hace sinónimo tierras comunales con tierras de uso colectivo. Y en el caso de Basberg, él, que trabaja más bien la venta de baldíos en la época de Felipe II, precisa una cosa que también me parece muy importante rescatar, en donde en Castilla el término comunal puede ser asociado con baldío o con realengo. Esto es muy importante porque estas dos definiciones que parecen sencillas, la de Salomón, de que lo comunal es lo colectivo, o en el caso de Basberg, que lo comunal es baldío o realengo, ciertamente en América no se pasa con estas características. Bueno, una de las particularidades de los bienes de comunidad de los pueblos de la Mixteca es el hecho de que no necesariamente se trata de tierras. La historiografía, por lo general, siempre ha considerado como los bienes de comunidad de los pueblos de indios las tierras comunales. Si bien ello es cierto para los pueblos quizás del centro de la Nueva España o para otras regiones, como veremos a continuación, los bienes de comunidad en los pueblos o en algunos pueblos de la Mixteca pueden ser o fueron con mucha frecuencia bienes muebles. La presencia de largo aliento del cacicazgo en Oaxaca, particularmente en la Mixteca, determinó una estructura agraria o de propiedad, como ya dije, muy distinta a otras regiones de la Nueva España. En los ejemplos que a continuación presento para el caso de la Mixteca Baja, podemos observar que la comunidad en muchas ocasiones no tiene tierras de común repartimiento bajo el régimen de propiedad comunal, sino que usufructúa y cultiva tierras pertenecientes a un cacicazgo. Sus bienes de comunidad en muchas ocasiones son bienes muebles, ganado y el producto y venta de algunos cultivos realizados en tierras del cacicazgo. En un trabajo que publiqué recientemente en un libro coordinado por Manuel Germán sobre propios y comunales en la Mixteca, sostuve que un buen número de los pueblos indígenas en la Mixteca recibieron a través del sistema de mercedes tierras en calidad de propios, es decir, tierras destinadas a cubrir gastos de las repúblicas de indios. En la Mixteca, debido a la calidad de sus suelos, como ya refirió Edgar hace un momento, y a la presencia abrumadora de los cacicazgos, estos propios en su gran mayoría eran tierras de agostadero o marginales. Su aprovechamiento no era necesariamente para el cultivo, sino precisamente para la cría de ganado menor o para la recolección de diversos frutos silvestres. Es importante subrayar
la diferencia entre tierras de propios y comunales, ya que estos últimos normalmente fueron repartidos entre los miembros del pueblo en calidad de tierras de común repartimiento, en donde los vecinos cultivaban lo necesario para sustento. La naturaleza, calidad y aprovechamiento de las tierras de propios en la Mixteca son tierras de uso colectivo, destinados mayoritariamente a la cría de ganada o, como ya acabo de decir, a la recolección de frutos silvestres. Este proceso de mercedación de tierras de propios en la Mixteca permite, a fines del siglo XVI y principios del XVII, la formación y consolidación de repúblicas de indios, es decir, la creación de pueblos con gobierno propio a través de la fundación de un cabildo con sus diversos oficiales de república. Dicho lo anterior, encontramos en la Mixteca pueblos con gobierno y cabildo, algunos con tierras de propios solamente. Los vecinos de esas repúblicas cultivaban para su sustento parcelas pertenecientes a un cacique en calidad de terrasgueros. Es decir, tienen una doble adscripción, una como terrasgueros y otra como vecinos de una república de indios. Esta dualidad, sin duda compleja, ha llevado a mi juicio a valorar de manera equivocada la estructura agraria en muchas ocasiones de la Mixteca, sobre todo presuponiendo que todo pueblo con cabildo tenía tierras comunales. La estructura agraria que hemos referido, particular de la Mixteca en general, de la Mixteca Baja, lleva a que sus bienes de comunidad sean también harto diferentes a las del centro o a las de otras regiones de la Nueva España. En muchos casos los terrasgueros usufructuaban de tierras de un cacicazgo y complementaban su sustento en tierras conocidas de uso colectivo, que pueden ser montes y pastos. Y como hemos referido, tanto Edgar como yo, la escasez de tierras para la siembra o el cultivo en la Mixteca llevó a los pueblos y a la población de terrasgueros a depender casi exclusivamente de este tipo de terrenos, es decir, de agostadero o marginales. Ello queda ilustrado, por ejemplo, en un convenio celebrado entre la República de Tlaxiaco y los principales de San Juan Numí ante el alcalde mayor de Tepozcolula para que ambas partes pudieran gozar de manera mancomunada de los montes y aguas. Dicho convenio le otorgaba el derecho al común de naturales de Tlaxiaco de, cito, gozar libremente y en común de todos los frutos y aguas para cortar palma, magueyes, palos, etc. Bueno, ahora para terminar, paso brevemente a explicar el ejemplo del caso del pueblo de Huastepec en la Mixteca Baja. Huastepec es un ejemplo claro de una república de indios con cabildo, oficiales de república y gobernador sin tierras. El 5 de marzo de 1757 informa don Manuel de las Peñas Montalvo, alcalde mayor, que la Real Provisión del 11 de enero de 1757 mandó que todas las comunidades de los pueblos de indios precisamente hayan de tener bienes conocidos, caja de depósito con 3 llaves, guardar los que corresponden a ella y no gasten cantidades crecidas sin que primero pidan licencia al gobierno. Para ello hizo llamar al gobernador y a alcaldes y demás oficiales de la República del Pueblo y cabecera de Huastepec, y estando presentes en este juzgado por medio del intérprete de don José de Santiago, les notificó y hizo saber en sus personas la orden dada con respecto a las cajas de comunidad, punto a punto, para que los indios no alegaran ignorancia en ningún tiempo. Los naturales se dieron por notificados y dijeron que la pobreza de dichos su pueblo y naturales ha sido causa de que no puedan haber adquirido más bienes al presente, que los siguientes bienes son 15 pesos en reales que tienen en la caja de depósito, 15 libras de cera de Castilla labrada, un frontal encarnado de Damasco, un par de manteles,
3 palios, 6 candeleros y 6 fanegas de maíz. Que esto lo han ido guardando de lo poco que les ha quedado anualmente después de haber pagado sus misas dominicas, sus fiestas del titular y demás obligaciones. Por la cita anterior se ve claramente que sus bienes de comida son objetos religiosos en su mayoría y por otra parte el maíz que han reunido sirve para las funciones también de la iglesia. En el mismo informe del alcalde mayor se dice más adelante con respecto a las tierras lo siguiente, que las pocas tierras en que anualmente siembran son del cacicazgo de don Jorge, cacique del pueblo de Chazumba, quien se las da por un corto regalo que le hacen los naturales de dicho pueblo, que no tienen tierras propias, no han podido comprar tampoco ganado alguno para su comunidad. Bueno, ya para terminar, después, para no alargarme más, de más o menos implementar las reformas borbónicas a partir de la fundación de la Contraloría de Propios y Arbitrios y demás instituciones del periodo reformista, se informa ya para finales del siglo XVIII, el pueblo informa sobre sus cuentas de comunidad y donde se ven más o menos algunos cambios que se reflejan, que fueron motivados precisamente por estas reformas borbónicas. Por un lado, los naturales expresaron del mismo pueblo de Huastepec no tenían tierras propias, ni rentas, ni otros bienes, solamente 21 cabezas de ganado cabrío y 15 reses con los cuales comerciaban, comprando y vendiendo, de modo que han podido hacerse algunas cortas cantidades de dinero, con lo cual se confirma lo dicho por mi amigo y colega Edgar, de que sí, efectivamente el ganado tuvo esta importancia y tuvo también un derrame, puesto que en el caso de Huastepec, efectivamente, lo único que parece cambiar y que permite aumentar los bienes comunales es la introducción o la compra o la introducción del ganado. De nuevo, a pesar de las reformas en Huastepec, los ingresos, sin embargo, al analizar las cuentas de comunidad para ese año, los ingresos básicamente se destinan nuevamente al sostenimiento de la iglesia. Pero al igual que he visto para el siglo XIX, cuando las comunidades estas más pobres de la Mixteca Baja no tenían ingresos suficientes para cubrir tanto los gastos del cabildo, del municipio, de sus oficiales o de sus gravámenes religiosos, se recurrió, como se refleja en varias cuentas de comunidad de los pueblos de la Mixteca Baja, al donativo familiar, es decir, una especie de carga adicional para cubrir la falta de ingresos a las cajas de comunidad provenientes de los bienes de comunidad. Con esto termino, solamente subrayando con este solo caso de Huastepec, que dos cosas. Una, que por un lado las cuentas reflejan no solo la pobreza, sino la mezcla permanente que eso los borbones nunca van a poder claramente cambiar o sanear, que es tratar de mantener la república y su administración de sus bienes laicos separados de la iglesia, sino que a la caja de comunidades van a seguir entrando dineros provenientes de diversos medios y también van a seguir siendo utilizados los excedentes tanto para cargas religiosas como para cargas civiles. Y finalmente, que efectivamente muchos pueblos, aunque aquí puedo discrepar con Edgar a veces, que muchos pueblos o poblaciones de la Mixteca no tenían tierras para finales del siglo XVIII en calidad de propiedad comunal. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora. Y bueno, después de estar en la Mixteca y en Oaxaca, nos vamos a trasladar a Yucatán. Para ello, se encuentra con nosotros la doctora Inés Ortiz Llam, de la Universidad Autónoma de Yucatán, quien nos va a presentar un trabajo que se llama Reflexiones en torno a la historia agraria de Yucatán, el monte y la tierra. Ahorita vamos a tomar unos minutitos, a ver, le paso el micrófono. Vamos a ver la presentación. Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias a Sergio, a todos ustedes los presentes. Me siento muy honrada de estar rodeada de estos distinguidos profesores de los que tanto he leído y aprendido. El día de hoy voy a leer una ponencia breve, muy breve, la preparé para que sea breve, en torno a un recurso muy importante para Yucatán, que es el monte. Traje unas fotos muy pequeñas porque siempre que hablo del monte, pues dicen, no, si Yucatán no tiene montañas. Entonces, pues quise mostrarles que para nosotros los yucatecos, esto es el monte, o sea, la selva. Sí. El estudio de la cuestión agraria ha sido un tema fundamental en el desarrollo de la historiografía de los pueblos indígenas en México y América Latina. En un coloquio dedicado a reflexionar en torno a los principales debates de la historia indígena, me parece oportuno expresar algunas reflexiones sobre el tema agrario en Yucatán con base en la necesidad de distinguir el monte de la tierra, dos conceptos que permiten comprender la complejidad de la cuestión agraria del sureste mexicano. Hasta hace unas décadas, la historia agraria de México se circunscribía al estudio de la tierra y las distintas categorías de la propiedad formal, como la comunal, la privada, la posesión, el dominio útil y el dominio directo. Sirvieron para explicar la forma en que los pueblos indígenas se apropiaban y administraban los recursos necesarios para su subsistencia. Existen infinidad de trabajos que examinan la propiedad territorial, comunal, privada de las sociedades prehispánicas y coloniales. Para el siglo XIX, la discusión se centra en la estructura de la propiedad comunal de los pueblos por estar vinculados con el proceso de desamortización. La tenencia de la tierra, como se le ha denominado al sistema de propiedad, ha sido ampliamente estudiada en los pueblos del altiplano central y del sur de México. Las interpretaciones para el caso yucateco no han escapado de esta tradición agraria y jurídica, pues los estudiosos han explicado que la relación que mantuvieron los mayas con las tierras estaba mediada por la propiedad. Sin embargo, los enfoques regionales de los estudios agrarios de la última década del siglo XX y de la primera década del siglo en curso ha demostrado que los pueblos de México, además de la tierra, tenían otros recursos naturales de los cuales dependía su subsistencia, como los ríos, lagunas, lagos desecados, bosques, cerros, pastizales, cañadas, agostaderos, entre otros recursos naturales que, por cierto, cada vez que leo aprendo más de que hay muchos más recursos. Así como distintas formas de posesión, propiedad y administración. En tal sentido, el asunto agrario es por demás complejo dada la variedad de recursos naturales y sus diversas formas de tenencia y usufructo, y conforme avanzan los estudios regionales, sustentados en archivos municipales y agrarios locales, tenemos la certeza de que procesos agrarios tan importantes e inherentes a la construcción del Estado-Nación como la desamortización en el siglo XIX y la reforma agraria en el XX tuvieron un alcance y un impacto distinto de una región a otra cuando la tuvieron. El caso yucateco no escapa de esta tendencia revisionista de la cuestión agraria. En la década de los 80, un grupo de agrónomos y biólogos emprendieron un proyecto interdisciplinario con miras a comprender la actividad agrícola de los milperos de Yucatán. Sus investigaciones arrojaron que la selva tiene un papel importante en el proceso agrícola, porque la fertilidad se encuentra en la vegetación y no en la tierra. Este hecho se debe a las características del medio físico peninsular,
pues en climas tropicales las altas temperaturas y la humedad aceleran la liberación de nutrientes de la materia orgánica que la vegetación absorbe con rapidez y en cantidades importantes, y por la composición caliza, delgada y sin gran diversidad morfológica del suelo de la península. Los biólogos y agrónomos han explicado la importancia y la función de las plantas en la producción agrícola. Sus estudios nos permitieron comprender por qué los milperos privilegiaban ciertos montes a partir de la vegetación, así como el manejo que hacían de las plantas antes, durante y después del cultivo. Y aquí, bueno, es una foto del monte, un monte tupido, un monte quizás alto, y una fotografía del suelo de Yucatán, que es pedregoso, pues no hay tierra. Otra fotografía del suelo yucateco, que como podemos observar, pues está lleno de piedras y apenas colorcitos cafecitos que vemos, que son ya un suelo preparado, porque esta fotografía corresponde a cuando ya se desmontó y ya se quemó el monte, es la poda tumba, la poda rosa y quema. Sí, pero es que esa es otra cosa que estamos acostumbrados a decir en tumba, pero para Yucatán no podemos decir tumba, es una poda, porque tumbar es arrasar con la vegetación, y el milpero pues no arrasa, cuida la vegetación. Si ustedes ven los tronquitos que están conservados, porque ellos van a cortar los árboles, los van a dejar a 1 metro de distancia, a 1 metro de altura, para que estos árboles puedan volver a regenerarse. Aquellos árboles que son de madera preciosa o que son frutales, los van a proteger, esos no los van a cortar. Entonces es una tumba selectiva, y por eso la palabra poda es lo que mejor describe el trabajo que hace el milpero. En este orden de ideas, la contribución de los agrónomos y biólogos ha representado un parteaguas al presentarnos el monte como un recurso esencial para la agricultura, a diferencia del centro de México, en donde la riqueza fértil se encuentra en la tierra. Sin embargo, la incorporación del monte al análisis de los estudios agrarios ha ocurrido de manera paulatina. La dificultad de los estudiosos para distinguir el monte se debe, afirma Alejandra García, a un problema cultural, pues se opera con la perspectiva occidental, en donde la tierra es el reservorio de la fertilidad y de la territorialidad. Los antropólogos han sido los primeros en incorporar esta propuesta a sus investigaciones. El trabajo pionero de Silvia Terán y Christian Rasmussen sobre la milpa de los mayas muestra la importancia del manejo y aprovechamiento de la vegetación del monte para la milpa y el sistema itinerante de ella, y desentraña su importancia en otras actividades como el cultivo de hortalizas, la apicultura y la caza. Otro trabajo es el de Jorge Flores, quien destacó la importancia del monte en la organización social y la administración de los ejidos en los pueblos del oriente del estado de Yucatán en la década de 1990. La vegetación como recurso agrícola tiene una dimensión temporal propia, más compleja que la tierra, lo que obliga a matizar en la noción de su tenencia. Los historiadores que han centrado su atención en el monte como espacio de fertilidad y ámbito espacial han advertido de la inexistencia de la propiedad de dicho recurso, es decir, los milperos se apropian del monte sin reconocerse como sus dueños. La distribución y ocupación de los montes ocurría entonces a partir de criterios sociales basados en los grupos de parentesco. Durante el periodo colonial y aún en el siglo XIX, el acceso al monte estaba organizado por grupos de familias extensas, conformadas por varones emparentados patrilateralmente junto con sus mujeres e hijos solteros. Dichos varones fungían como jefes familiares. Por ejemplo, Andrés Zum, Eugenio Zum, Jacobo Zum y Francisco Zum, vecinos del pueblo de Tequit, cultivaban los montes situados, cito, a 4 leguas del oriente del pueblo de Tequit.
Las familias gozaban de un derecho preferencial para ocupar, cultivar, cazar, leñar, criar abejas, fabricar cal y recolectar diversos recursos que se aprovechaban del monte. Y estos montes que ocupaban eran respetados por los milperos de las demás familias. La dinámica familiar jugó un papel importante en el acceso a los montes, la sucesión, la conservación de los derechos preferenciales, la creación de nuevos rumbos familiares, la venta y el arrendamiento de los montes. Bueno, esta es otra foto de cómo una milpa se hace sobre la piedra caliza después de haber hecho todo este proceso de poda, roza y quema. Y esa es una milpa yucateca, que tiene un policultivo y no agregué una fotografía de unas milpas de Guatemala donde se ven las plantas muy bien hiladitas de maíz, y en cambio aquí lo que vemos es como achocados, ¿no? Porque sucede que el milpero recrea, otro yucatequismo, ¿no? Recrea el monte y necesita cultivar plantas para hacer más rico todavía la fertilidad del suelo. Esto es algo que yo diseñé sobre cómo son los rumbos familiares. Este es le puse pueblo de indios porque los documentos que consulté fueron coloniales, y aquí vemos cómo la familia Q, la familia Pech, la familia Tun, Cahuil, Pot, están cada uno usufructuando un monte orientado con diferente orientación con respecto al monte. Entonces los varones de los Cahuil se dirigían al monte donde ellos cultivaban y no cultivaban, no cazaban, no extraían madera de los montes que utilizaban los Pot, los Pech o los Q. Si esta familia desaparecía, se trasladaba, se iba del pueblo, ese monte quedaba dispuesto para ser ocupado por otra familia. También este es otro gramita que yo hice, donde el centro es el pueblo y ahí representé los arbolitos como si fuera el rumbo familiar, y en las flechas con líneas puntadas es ese movimiento que va del pueblo hacia el monte. Esta es otra figurita donde están las principales actividades que se realizan al monte. Entonces esto sí es bonito, porque cuando alguien se dirige al monte, no se dirige no camina hacia el monte sin ton ni son, va a su rumbo familiar. Aun cuando en el periodo colonial fueron apareciendo distintas formas de tenencia como la propiedad privada, los derechos preferenciales de los grupos familiares para acceder a los montes no perdieron su vigencia. Los milperos de fines del periodo colonial y del siglo XIX se desplazaban a los montes y se dirigían a los rumbos familiares para cultivar. A partir de esta propuesta, sugiero que los montes estaban en manos de corporaciones pequeñas, como son los grupos de parentesco, y no de las corporaciones políticas, es decir, de los pueblos. De este modo, las tierras comunales, o mejor dicho, las tierras del pueblo, de la corporación, como se le denominan a los recursos de los pueblos, son estructuras agrarias desconocidas en Yucatán. Desde esta perspectiva se pueden vislumbrar otra manera el impacto que tuvieron los procesos agrarios en el siglo XIX y XX en los pueblos. En el siglo XIX, por ejemplo, el proceso desamortizador no tuvo lugar en Yucatán, no tuvo ningún impacto, porque no existían, como ya dije, tierras corporativas. En cambio, el proceso privatizador, observamos que la forma de ocupar los montes por parte de los milperos constituyó siempre un obstáculo para la venta, porque bastaba la presencia de un conjunto de milpas para invalidar la calidad de baldío del terreno denunciado por un particular. También observamos que en la primera mitad del siglo XIX, los grupos familiares contaron con la ayuda de las repúblicas indígenas para defender sus montes, pero cuando éstas desaparecieron en 1868, fueron ellos mismos los que pusieron en marcha diversas estrategias para conservar sus rumbos. Unos, muy pocos, intentaron por la vía legal frenar la venta de sus milpas. Otros lograron acuerdo con los nuevos dueños para continuar accediendo a los montes.
Otros más, desesperados y angustiados frente a la posibilidad de perder sus cultivos, invadieron los montes y destruyeron los trabajos realizados por los agrimensores. Hubo quienes simplemente caminaron en busca de montes más alejados para cultivar, y otros más optaron por cultivar en los montes que se encontraban dentro de las haciendas a los que accedieron como trabajadores fijos o eventuales. Con respecto a la reforma agraria del siglo XX, esta se comprende a partir de diversos factores como la legislación agraria, los cambios demográficos, la transformación de la vida económica que experimentaron los pueblos a partir de la agricultura comercial como el Enequén, la aparición de diferentes tipos de trabajadores agrícolas con sus respectivos modos de vida, el impulso de los gobiernos locales y la participación de las autoridades municipales, etc. En tal sentido, los milperos y las evidencias de su desplazamiento a los montes aparecen cada vez menos en los expedientes elaborados por las autoridades agrarias encargadas de formar los ejidos, pero aparecen en la relación de las autoridades municipales cuando informan sobre el número de mecates cultivados de maíz o cuando los grupos familiares se organizan para matar la langosta en los montes. El ejido y el monte inician una nueva convivencia. Mi conclusión no es un cierre, sino una agenda abierta a la necesidad de repensar la historia agraria de los mayas a partir de los lugares de su fertilidad, es decir, del monte. Considero que desde el monte se podrá comprender los movimientos de población y el patrón de asentamiento disperso de los núcleos de población llamados ranchos, rancherías, sitios en el periodo colonial y en los siglos XIX y XX. Queda pendiente precisamente un estudio que dé cuenta sobre el origen de la propiedad privada, haciendo énfasis en la participación de los milperos en el mercado de tierras, y finalmente estudiar el ejido del siglo XX y su organización social y espacial administrativa con base en los grupos familiares. Quisiera terminar con esta foto que es actual, es de los ejidatarios de Chocholá. Están protestando en la casa ejidal porque vendieron sus ejidos. En términos legales, vendieron ejidos, pero ellos, para ellos, lo que están perdiendo son sus montes. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. Y es momento para tener, unos minutos, no muchos, tenemos unos minutitos para intervenciones, comentarios, preguntas. Por allá, Luis Fernando, por favor. Nomás dos cositas, dos obviedades. Lo que contó Margarita Menegos al principio es una cosa que debería avergonzarnos. Lo poquito que sabemos de historia agraria española. Y entonces, como para la tesis general de lo que pasó en la época colonial es la exportación de la civilización europea a América, pues tendremos que empezar por entender que si hubo una exportación, una mudanza o lo que sea, el negocio es distinto, que Castilla no es América. Y entonces eso como que sería bueno que no nos olvidáramos de eso. Y en realidad que tenemos que aprender un montón de historia española, lo poquito que se conoce. Y la otra cosa que es fabulosa es, así es una obviedad, pero ni modo, que los documentos pueden decir ejidos y en realidad la gente dice montes. Que los documentos, pues que no hay que creerle a los documentos. Es decir, aquí este caso fantástico de leer la documentación a partir de lo que hacen los campesinos hoy, tendría que ser muy inspirador para desdocumentalizarnos un poco, ¿no? Es decir, para no creerle a los documentos que cuando dicen tierras, lo que importa es la tierra. Y eso es como muy inspirador. Yo creo que los dos trabajos son muy inspiradores, bueno, y avergonzantes también, o sea, como que a mí me ruborizan como que exhiben nuestro localismo y nuestro
documentalismo. Entonces, felicidades, muchas gracias por mostrar esas dos cosas. Bien, por acá hay otra pregunta. Por favor, si pueden ser breves y concretos. Tenemos muy poquito tiempo y ahorita para darle la palabra a los ponentes. Claro, ya que es pregunta breve y concreta, Muy concreta. una como la solicitada para la doctora Rojas. ¿Por qué Bernardino Arias pide un solar y dos huertas? No está pidiendo estancias de ganado ni caballerías de tierra. Pide algo muy modesto. Lo que me llevaría a pensar es que el señor ya está viviendo en ese barrio y lo que tenemos aquí es el antecedente del avecindamiento de españoles y mestizos en los barrios de indios que se da en el sur de México. Entonces quizá incluso ya está ocupando esas tierras y lo que quiere es legalizarlas. La otra cuestión es que resulta extraño cuando ya está contraviniendo las disposiciones de que no puedan vivir en barrios de indios, e incluso la de 1564 de Marqués de Falces, que dice no puede haber propiedades de españoles fuera de 500 varas de un pueblo, ¿no? Entonces está totalmente en contravención con una norma que ya existe anteriormente y me lleva a pensar si realmente esta Real Cédula se tuvo el efecto que nosotros le suponemos o fue como muchas otras que se aprobaron y realmente no se aplicaron por mucho tiempo, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna participación más? O... ¡Ay! Gané. Sí, ay. No, muy rápido. Muy Pues rápido. quiero que discrepan. ¿Qué es la diferencia entre el Mixteca Alto y Baja que estamos viendo y por qué? ¿Y por qué tienen estas diferentes características? Bien, acá Tiempo y acá y cerramos. Muchas gracias. Ahí. Buenas tardes. Es para la doctora Teresa. Se comentó sobre la región de Aculhuacán o Aculhua y tengo entendido que ahí esa región ahorita en los municipios ya corresponde a Texcoco, Chimalhuacán, Atenco, Tepexpan y parte también de Teotihuacán, me parece. Del mapa que comentaba es esa región que es de los baños de Nezahualcóyotl y sé que un poquito más abajo de esos baños está una hacienda y justamente corresponde al batán y al molino que tiene. Aquí la pregunta es si ha encontrado de estos mapas en el AGN alguna referencia que cite que estos lugares también o estas haciendas hayan utilizado este sistema en lo que es a lo mejor a Colman, porque sé que también hay una hacienda ahí, en Tepexpan también, entonces mostró más que nada Texcoco, pero también sería interesante saber si en algunas de estas regiones también hay alguna similitud en estos sitios. Gracias. Bueno, muchas gracias. Creo que ya damos paso a las respuestas, a los comentarios en el orden de exposición. Por favor, doctora. Bueno, yo quería felicitar a Inés, ¿verdad? Te llamas María Inés, sí, bueno, porque después de no sé cuántas décadas y un montón de tiempo, muchos estudiosos, ella encontró la clave de esto que llama rumbo familiar, porque siempre se concibió el sistema de Rosa, Tumba y Quema por montones de autores, como que llegaban y tomaban un pedazo X, ¿no? Como al azar. Y ella encontró esta clave y me gusta muchísimo su trabajo, así que aprovecho para felicitarla, porque sí es un hallazgo muy importante. Bueno, de lo que me dice Felipe, lo voy a seguir averiguando, pero claramente Arias ya era vecino de Cuitlagua, que está muy cerca, y tenía ya estos caballos y mulas en algún lugar cercano que tengo que localizar, porque todavía estos trabajos ese todavía no lo publico, estoy en preparación, pero lo que me indicas me va a servir mucho para ponerme muy lista en buscar esta información. Ya lo busqué y no lo encuentro como poblador, pero hay mucha documentación y María también ya lo ha estado trabajando, así que nos vamos a coordinar para ver cómo
empezó esta apropiación, pero tiene que ver la baja demográfica y quedaron, y luego vinieron más pérdidas demográficas, quedaron muchos terrenos de estos montados, bueno, entulados, porque era tule y zacate, en que fueron los animales los que se metieron. O sea, ya se metían aunque no tenían la propiedad. Entonces ellos fueron los primeros, diríamos, ocupantes de estas zonas medio abandonadas. Pero voy a poner atención en lo que me dices, muchas gracias. No lo he averiguado. De lo de la presencia de molinos y batanes y otros, todavía yo no he localizado, aunque el códice de Tepetlaostoc registra un molino y un batán, pero no son de allí, sino son del poniente de la Cuenca de México, de la zona cercana a la Ciudad de México, donde hubo muchos molinos y batanes, y está en el códice porque reclaman que trabajaron los indios de Tepetlaostoc allí, no que estuvieran estos allí, pero andamos tras estas pistas de molinos y batanes en la zona de Tepetla sobre todo, pero también pondré atención en la existencia de estos. Pues es que es un nuevo uso del agua que realmente pues sí cambió bastante el uso también para irrigación de estos ríos que originalmente pues eran para irrigar y para abasto doméstico. Esos dibujitos que aparecen en el canal coinciden probablemente, pero también eso hay que comprobarlo porque hay que seguirle la pista con donde está Molino de Flores, es aproximadamente por allí, ¿no? Así que es muy interesante porque aparece el registro de los dos usos, que además se podían poner juntos, un batán y un molino. En España también he visitado molinos históricos y es frecuente. Ya me callaron, así que luego platicamos. Bueno, muchas gracias. De este lado, en el orden que estamos, Edgar, Margarita. Nada más va a contestar Edgar por los dos. No es mi maestra, ¿qué quieren que haga? Tengo que obedecer. Bueno, yo creo que la diferencia entre la Mixteca Alta y la Mixteca Baja se encuentra en la política de composiciones del siglo XVIII. Y yo tengo un artículo de composiciones de tierras en la Mixteca, también en el mismo libro, en Ciesas, donde, bueno, yo hago un recuento que las mayores composiciones en el caso de la Mixteca Alta fueron para las repúblicas de indios, tanto pueblos cabeceras como sujetos, y en menor grado cacicazgos o a veces juntos, ¿no? En cambio, en la Mixteca Baja, la mayor parte de las composiciones las hicieron los caciques, ¿no? Entonces, mientras en la Mixteca Alta el cacicazgo entra en pleitos por las tierras con los pueblos desde principios del siglo XVIII, en la Mixteca Baja se mantiene el cacicazgo hasta mediados del siglo XIX, como lo ha demostrado la doctora Margarita Menegos en un interesante libro, donde ella da cuenta de que los cacicazgos de la Mixteca Baja solo pierden su poder y sus terrasgueros y sus tierras hasta con las leyes de desamortización. Entonces yo creo que ahí hay una de tantas, ¿no?, explicaciones. Gracias. Bueno, pues yo nada más quería comentar algo brevísimo de lo que dijo el profesor que habló. Efectivamente, a veces no vemos en los documentos, pero a veces en los documentos están ahí. Los documentos que yo consulté, muchos están en maya y aparece cash, que es la palabra maya para decir cash, pero en el trasunto, el escribano no lo traduce como monte, lo traduce como tierra. Entonces ahí es donde pues entonces ahí a veces los documentos los dice, a veces no, pero el documento va dando señales de que se trata algo diferente porque a veces es un topónimo el que señala, también los montes tenían topónimos y entonces aparece en la documentación. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues falta tiempo para seguir conversando sobre estos temas, pero damos cerrada la mesa 5. Entrego las constancias a los ponentes y gracias a los asistentes.